Recibido al sociólogo Javier Aspur, presidente de la Asociación Nacional de Centros, que reúne a ONGs y otras instituciones, fundaciones o centros de estudios, que todas ellas tienen en común promover el desarrollo y los derechos. Y nos va a dar su opinión sobre la ley que se ha aprobado anoche en el Congreso, que define nuevos términos de la posibilidad de control y supervisión y sanción que el Estado pueda ejercer sobre las ONGs en el Perú. Explíquenle su punto de vista sobre esta ley que se ha aprobado ayer en primera lectura, pero que no tendrá segunda, ya se aprobó de manera definitiva. Bueno, lo primero es que queremos señalar es que, como lo hemos dicho de manera reiterada, las instituciones y el sistema de cooperación no tenemos ningún inconveniente en el tema de la transparencia, rendición de cuentas. Es más, la practicamos. En estos momentos presentamos informes a APSI, eso mismo que señalan proyectos, objetivos, acciones, financiamiento. Toda esa información la tiene APSI de todas y cada una de las ONGs que están inscritas en el registro de APSI. Y son un poco más de 1000, me parece, ¿no? 1.200 ONGs. Entonces, desde nuestro punto de vista, el objetivo es otro. El objetivo es control, es sanción, es bloquear la posibilidad de que instituciones que tenemos voz crítica, que tenemos puntos de vista diferentes y que planteamos también alternativas y defendemos derechos, esta ley les da los mecanismos de control, de sancionar y hasta de eliminar el funcionamiento de una institución por simple decisión administrativa, lo cual es inconstitucional. Sí, dentro de la norma hay una que quizás, una cápita que es quizás el más criticado, ¿no? Dice lo siguiente: constituye uso indebido utilizar los citados recursos, las ONG, para asesorar, asistir o financiar de cualquier forma o modalidad acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza en instancias nacionales o internacionales contra el Estado peruano. Así es. ¿Qué significa esto? Significa que todas aquellas víctimas de violaciones de derechos humanos, todas aquellas poblaciones que tienen grandes limitaciones de acceder a la justicia y los recursos para defenderse, como los pueblos indígenas, periodistas que en regiones o a nivel nacional bien afectados sus derechos, van a ser impedidos de poder contar con la defensa de instituciones que están justamente especializadas en los derechos humanos. Los miles de víctimas que han habido, tanto en el conflicto armado interno como en los últimos años en nuestro país, estarían impedidas de acceder a su derecho a la justicia. ¿Contra qué principios atentaría este artículo? Claramente el derecho a la defensa. O sea, ese es un derecho constitucional y creo que esto está violando claramente ese derecho constitucional. Ahora, y evidencia cuál es el objetivo real. Es que he comprendido bien la ley. Las víctimas ellas mismas mantienen sus mismos derechos. Ellos pueden presentar causas ante la Corte Interamericana. Son las ONGs que no pueden apoyarlos. Es decir, las víctimas se verían privadas, sobre todo los que no tienen recursos, que son la mayoría, de tener un apoyo legal, un apoyo de otro tipo de parte de ONGs, ¿no? Sin duda, pero hay que tener en cuenta que hay amplios sectores de nuestro país que tienen grandes limitaciones, o por su lejanía, porque están en provincias y distritos muy alejados de los... Además, muchas veces los procesos judiciales se hacen en Lima, ¿no es cierto? Y además, el acceder y presentar una acción en el sistema interamericano de derechos humanos implica también recursos, implica capacidad de dialogar, de proponer, de sustentar. Y son las ONGs las que llenan ese vacío, porque si no lo que tendríamos es víctimas que estarían y tendrían que acceder, por ejemplo, a abogados de oficio, que tienen, como ustedes saben, cientos de casos cada uno de ellos y que muchas veces no tienen ningún nivel de especialización. Entonces, es claro que esta norma busca limitar
a las instituciones de defensa de derechos humanos, a instituciones defensoras del medio ambiente, a instituciones que promovemos el desarrollo y la democracia, que promovemos los derechos y equidad de la mujer y sus derechos reproductivos. Todos ellos están. Lo que hay detrás de esto es justamente controlar y sancionar. Y desde nuestro punto de vista, lo que existe también detrás de estos elementos es esta visión de guerra cultural, de sancionar a todo aquel que no está de acuerdo con este tipo de valores y principios y cambios claramente ilegales y constitucionales. Ya, eso nos lo va a explicar después de una pausa el señor Javier Aspur, en qué esta ley incurre en aspectos inconstitucionales. Nos lo va a decir después de la pausa para conocer su punto de vista con más precisión. Bueno, continuamos en ampliación de noticias aquí en RPP, confianza y credibilidad por todos los medios. Fernando Carballo y Carlos Villarreal con ustedes, conversando con el señor Javier Aspur, presidente de la Asociación Nacional de Centros, analista político y experto en temas de descentralización. Estábamos comentando justamente esta norma aprobada ayer en el Congreso. En primera votación se dispensó de la segunda votación para la fiscalización a las ONGs por parte de APSI, SUNAT y la Unidad de Inteligencia Financiera. Y estábamos desmenuzando algunos artículos, señor Aspur, respecto a esta norma. Y hay otra que llama la atención, se lo comentaba yo en la pausa, que las ONGs con financiamiento internacional que incurran en actividades políticas de interferencia en el país, eso se quiere evitar, ¿no? ¿Cómo toma usted este artículo de la norma? Mire, hay un precepto constitucional que dice que los mecanismos bajo los cuales uno es sancionado tienen que estar claramente definidos. No pueden prestarse a la arbitrariedad ni a la interpretación. Cuando uno señala está prohibido la intervención en políticas públicas, uno se pregunta ¿qué hay detrás de eso? Porque vuelvo a señalar, si yo tengo una propuesta y una posición respecto a una política del Estado, yo tengo todo el derecho de decir estoy en contra, quiero que se planteen estas modificaciones. Si hay en curso un proceso electoral, yo tengo el legítimo derecho de decir estos candidatos tienen estos antecedentes y ahí hay elementos que tienen que ser evaluados y revisados. Si una fuerza política presenta una norma, hemos tenido un cuasi candidato que decía que iba a fusilar, ¿no es cierto?, a todos los acusados, a todos los corruptos. Yo tengo derecho de decir eso está mal y advertirle a la ciudadanía que eso está mal y sustentar. Eso puede ser catalogado bajo ese criterio tan ambiguo y tan general y nos puede llevar a una situación de cierre, de censura a instituciones por una simple decisión administrativa. Eso es claramente por el Consejo de APSI, ¿no?, que está compuesto por representantes de los ministerios. Por el Consejo, incluso podría ser el director de APSI que tome esa decisión administrativa. Y esa decisión administrativa se aplica de inmediato. Esa es una violación al derecho mismo de asociación. Yo tengo una personería jurídica privada. Y yo tengo, para ser sancionado, eliminado mi personería jurídica, tiene que haber un proceso judicial, tiene que haber una acusación clara y tiene que haber una sustentación legal y jurídica de un juez que diga esto es eliminado. Pero ahora se deja la acción administrativa. Aspur, yo aprovecho de su experiencia para que nos diga una palabra sobre el mundo de las ONGs en el Perú, porque las más conocidas son las que tienen que ver con el desarrollo, con los temas ambientales y con los derechos humanos. Y necesariamente las tres se hacen muy notorias porque hay un debate en nuestro país eso. Pero hay muchas ONGs que tienen que ver con las iglesias, que tienen que ver con el empresariado, que tienen que ver con temas de salud, cada una de las cuales puede querer pronunciarse también sobre la salud pública en el Perú, sobre el tema de la empresa, por cualquier aspecto que sea, aspectos tributarios, incluso, etcétera, corrupción, y finalmente temas religiosos. Y tienen derecho algunas a sostener que el aborto está mal o que el aborto es necesario. Pero en cualquier caso, quienes se pronuncian sobre esas cosas pueden caer bajo la guillotina de aquí nadie habla sobre temas de interés público.
Así es. El mundo de las ONG es un mundo muy diverso, con diversos puntos de vista, enfoques. Las iglesias tienen una presencia de décadas en el tema de la cooperación, promueven iniciativas, promueven programas y, como es lógico, también promueven su punto de vista, sus enfoques respecto a los diversos... Para corrupción, por ejemplo, que es un tema mayor del debate político. Así es. Por ejemplo, hemos visto en los últimos tiempos a diversas fundaciones, ONGs vinculadas al mundo empresarial, que han tomado posición en relación con la corrupción, con el abuso de poder, contra la violación de derechos humanos en determinados momentos. Y lo han hecho, desde mi punto de vista, en ejercicio de su derecho constitucional de participar en el debate público. Podemos estar a favor, en contra, discrepar, podemos debatir sobre lo que se proponga, como se ha hecho en diversos espacios desde diversos sectores de las ONGs, pero eso es parte de la democracia. No se puede optar por una lógica donde un ente administrativo sea el que tome decisiones sobre aquello que se puede implementar, promover o no hacerlo. Y eso es, desde nuestro punto de vista, un tema central, sobre todo porque caminamos a un proceso electoral que va a ser muy complicado, con mucha dificultad para la ciudadanía de poder identificar quiénes son y qué trayectoria tienen los candidatos, y de las ONGs de todos los colores, de todas las visiones, de todos los enfoques, tienen que tener un rol para informar y para también denunciar cuando haya que hacerlo. Ya que estábamos conversando acerca de pronunciamientos de ONG respecto a situaciones de carácter político o electoral en el país, escuchaba ayer un argumento en el debate en el sentido de que, a ver, ¿por qué estas ONGs con recursos internacionales pueden intervenir? ¿Para qué se necesita la plata del extranjero acá, de otros países, si es que una persona jurídica, por ejemplo, cualquiera lo puede hacer acá, en el Perú? ¿Qué respondería usted ante ello? Bueno, sin duda, si hay una persona jurídica que pueda hacer las actividades que hacen las ONG, tiene todo el derecho de hacerlo. Pero el hecho de recibir recursos de cooperación como entidades privadas no es un elemento que pueda limitar o acotar, porque cuando uno dice eso es intervencionismo, oigan, finalmente yo me pregunto, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre un tema, ¿eso es intervencionismo? Cuando un gobierno se pronuncia uno en otro sentido a favor de la democracia en América Latina, ¿eso es intervencionismo? Nos parece que eso no... Y muchas veces los mismos que nos plantean ese tipo de acusación son aquellos que guardan silencio cuando se escuchan opiniones que sí están de acuerdo o que sí coinciden con su punto de vista. Y creemos que eso es un error, porque están los proyectos, están puestos claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las actividades, cuál es el enfoque que tienen estos proyectos. Todo eso lo tiene APSI y es desarrollado e implementado por instituciones nacionales, por instituciones que estamos comprometidos con el desarrollo, con la democracia y los derechos. Entonces, ¿dónde está el intervencionismo ahí? No hay ningún Señor Aspur, muchas gracias por sus explicaciones. Presumimos porque como presidente de la Asociación Nacional de Centros, usted presentará una demanda por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Vamos a actuar en el sistema de justicia. Vamos a presentar acciones de amparo, que nos parece que es una ruta que permite una mayor discusión, porque va a permitir que no solamente las plataformas y las instituciones que actuamos y desarrollamos actividad en Lima, sino también de las regiones, donde hay muchísima preocupación por las autoridades locales que trabajan y desarrollan convenios, y sobre todo porque esto tiene un impacto muy duro en muchísima gente que vive en situación de vulnerabilidad. Y que son justamente socorridas por las ONGs que de momento entonces han perdido el derecho a la palabra. No pueden pronunciarse sobre nada que algún burócrata considere interferencia con la vida política. Muchísimas gracias, señor Javier Aspur, presidente, repito, de la Asociación Nacional de Centros.